Y ahora nos vamos a otros temas, aunque seguimos en esto de la educación, que tanto acapara, por supuesto, nuestro interés. Pero vamos a arrancar ahora con un video muy particular de unos alumnos de una escuela de San Ramón que compartieron su visión sobre la educación y también, bueno, la idea era que ellos contaran qué les parece la educación, pero también, por ejemplo, cómo son evaluados por los profesores, cuál es el punto de vista del alumno en estas cosas. Así que vamos a compartir uno de los videos ganadores de este concurso, que justamente fue una instancia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que propuso realizar, bueno, esta convocatoria en distintas escuelas. Vemos uno de los videos entonces. Respetamos a nuestros profesores y queremos que estén bien. Pero no nos importa saber detalles de su vida personal. Si eso afecta al curso y la forma que somos evaluados. Es injusto que para salvar solo tengamos que llevar un 6. Ya sabemos que todos no somos iguales, pero tampoco tenemos las mismas condiciones. Que no pueda salvar todas las materias no quiere decir que sea un mal alumno. Si me voy a examen en diciembre, no siempre recuerdo lo que vi en marzo. Necesitamos más contención. Marcaje, apoyo. Y un mayor respaldo de los docentes. Entendemos que los escritos sean tan importantes, pero no queremos que tengan tanto peso. Existen más actividades en las que podemos demostrar nuestro conocimiento. Y recuerden que pedir más flexibilidad no le quita calidad al estudio. Bien, bueno, un saludo entonces a los alumnos de la UTU de San Ramón, que fueron los que realizaron este video, se presentaron unos cuantos, y ya mismo recibimos entonces a la profesora Alex Macei, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bienvenida. Esta convocatoria la habías realizado en este programa el pasado 28 de julio, pidiendo a los alumnos que enviaran justamente estos videos, y bueno, acá tenemos el resultado. Y así fue, tuvimos una excelente receptividad y se presentaron muchos. Y bueno, y es muy importante por dos cosas. Una, por el aporte de sus comentarios, y otra porque también los hace reflexionar a los propios alumnos sobre su propia realidad educativa, que es muy importante. Te iba a decir, ¿cuántas veces escuchamos a las autoridades, a los maestros, a los docentes, bueno, también, por supuesto, hasta los gremios de la educación, y qué poco escuchamos a los alumnos, ¿no? Hablar sobre, en definitiva, lo que es más importante, que son ellos. Todo esto que se discute también, y debería estar pensando en ellos en primer lugar. Exactamente. Nosotros en el instituto los tenemos como actores privilegiados. Sabemos que los cambios grandes que se están dando justamente en esta adolescencia, en esta juventud, y que además estamos educando para estos jóvenes operar y vivir dentro de 15, 20 años. De tal manera que hay que prestar mucha atención y sobre todo desde ahí hacer las grandes perspectivas de cómo debe ser la educación para preparar ciudadanos del futuro. ¿Han sacado algunas conclusiones en limpio sobre lo que fue esta convocatoria a los alumnos? Porque ahora vamos a conocer después una convocatoria que hay para educadores. Pero en este caso, la de los alumnos. Todavía no lo analizamos porque recién estamos en el proceso de selección de los que se presentaron. La semana que viene estaremos dando los premios y a partir de ahí estaremos incorporando este material, indudablemente como otros. También tenemos entrevistas, hay investigaciones que se hacen en el aula con los estudiantes, en los centros educativos, sobre las perspectivas que ellos tienen en relación a el abandono o no abandono del sistema, cuáles son los factores que inciden en ellos para dejar de estudiar, cómo les importa la educación, que es una cosa interesante. Y ahí encontramos muchos datos interesantes, sobre todo que nos muestran los desencuentros que hay entre los jóvenes y los adultos que estamos al frente del sistema educativo. Sin duda. Y además, ahora que estamos repensando cómo actualizar también los sistemas educativos a los tiempos que corren, el punto de vista que ellos puedan aportar sin duda es muy importante. Es muy importante. ¿Qué opinión le merece lo que se discutió ayer en el Parlamento? Bueno, prácticamente no estoy al día con toda la información, pero sí he estado acompañando todas las instancias de presentación del presupuesto y de las líneas que se hicieron en estos días. Indudablemente me noto que hay una gran preocupación por mejorar la educación, cosa que, bueno, es una constante en todos los educadores en estos últimos tiempos. Y bueno, creo que lo que le haría mucha falta, no sé si finalmente en eso se quedó en el Parlamento de ayer, es acordar criterios comunes educativos
y bueno, no hacer de la educación un rehén de rivalidades político-partidarias. Yo he sido siempre partidaria de la educación como política de Estado y de que no sea la educación un conflicto de intereses políticos. No sé cómo se desarrolló en el día de ayer, pero esa es mi aspiración desde tantos años que trabajo en la educación pública. ¿Pero usted siente que estamos atravesando una situación de crisis en la educación o cómo definiría usted estos momentos tan especiales que se están viviendo? Bueno, ese es un poco el papel del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el ponernos de acuerdo acerca de la terminología. ¿Qué es crisis? ¿Qué quiere decir crisis para uno y qué quiere decir crisis para otro? El Instituto de lo que se ocupa justamente de tratar de definir conceptualmente algunas cosas, ¿verdad? Y establecer parámetros de cómo se mide. Porque no podemos manejarnos siempre, sobre todo en un campo tan específico y tan científico como la educación, con comentarios o con percepciones. Tenemos que tener referencias muy claras. Yo creo que la educación está en una permanente dinámica de cambio y así tiene que ser. Y creo que en el Uruguay, bueno, hemos atravesado muchos años. Ustedes recuerdan que yo he hablado aquí del informe, el estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el estado de la educación en el Uruguay. Y bueno, el anterior había sido en la década del 50 años antes que en la década del 60, y muchos de los aspectos que son sustanciales, que ya estaban planteados en ese momento, hoy todavía están por resolverse. No son fáciles. Es difícil, pero creo que cuando hay un acuerdo en los diagnósticos hay muchas mejores posibilidades de lograr mejores resultados en las propuestas. Uh-huh. Ahora, estamos permanentemente teniendo el conflicto como centro de la discusión. La palabra conflicto y la situación de conflicto que vemos se genera permanentemente. ¿Qué pasa con el proyecto de la educación en este país? ¿Realmente hay un proyecto concreto a corto y mediano plazo en el que se esté trabajando? De repente vamos escuchando algunas ideas que se van colando en el discurso, pero ¿cuál es la visión desde el Instituto de Evaluación Educativa de lo que se está proyectando realmente en el corto plazo? Bueno, no tenemos una visión todavía porque estamos ante un gobierno nuevo que recién comienza. Nosotros en las líneas de trabajo que hemos planteado justamente para este periodo, una de ellas y muy fuerte, y se los podremos aportar los datos muy pronto, tiene que ver con el seguimiento de las metas del sistema educativo y tiene que ver con una sistemática evaluación de los avances que se hacen en relación a las propuestas y a los ejes fundamentales en los que se apoya el gobierno, que tienen que ver con incrementar la educación desde los 3 años, incrementar el número de jóvenes en el sistema educativo, mejorar la promoción y la retención en la educación básica. Todos estos componentes que se definen en el presupuesto como ejes del sistema van a ser monitoreados y van a ser supervisados por el instituto. Vamos a hacer también una evaluación de aprendizajes. En este país, si bien existe a nivel de la ANEP, la Dirección de Investigación y Evaluación, que hace investigaciones, sobre todo se ocupa de las internacionales, de PISA y de TERCE, no tenemos evaluaciones nacionales que den cuenta de avances del proceso. Se hacen en el país desde el año 96, pero no ha sido posible compatibilizarlas, sobre todo en lo que tiene que ver con tercero y sexto de escuela. Nosotros vamos a trabajar evaluando aprendizajes de tercero de escuela, de sexto de escuela y de tercer año de ciclo básico, para poder medir realmente y decir, bueno, qué es lo que pasa en el sistema. Hay muy pocos datos cuantitativos y reales. Eso lo está diciendo, es algo muy importante. Quiere decir que falta información para poder realmente plantear una política educativa. Es cierto, falta información, falta seguimiento de la información, porque también cada país tiene que tener una base real y luego poder ir evaluando si mejora en relación a esto. Indudablemente que hay datos de crecimiento de matrícula, hay datos de universalización, hay datos de mayor ingreso de alumnos a la educación media básica, pero indudablemente que sobre datos reales de aprendizajes solo tenemos secuenciados, digamos, en el tiempo las pruebas internacionales. A nivel nacional no hay. Las pruebas internacionales remiten aspectos puntuales del aprendizaje. Nosotros estamos trabajando también en lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, que también son un componente importante del aprendizaje. Estamos trabajando también con formación de ciudadanía, que es un aspecto importante del aprendizaje y que queremos incorporar también en nuestras propias evaluaciones que empezaremos a hacer el año próximo. Eso implica también tener una definición desde las autoridades de los perfiles de egreso, o sea, de lo que las autoridades esperan
de que se logre en esos alumnos que transitan por el sistema educativo. De ahí, sobre esos perfiles, estamos elaborando una serie de indicadores de evaluación que aplicaremos en pruebas. El instituto es muy joven, tenía muy poquitos recursos y tenía el compromiso inmediato desde su creación de elaborar el informe sobre el estado de la educación en Uruguay, que fue lo que nos llevó todas nuestras energías. Recién ahora estaremos en condiciones de poder ir armando una base de datos que pueda tener permanencia y continuidad como para poder ir haciendo un seguimiento del avance del sistema educativo. Ahora tienen una convocatoria específica para docentes, ¿verdad? Bueno, donde quieren involucrar a los docentes en los procesos de investigación. Esto es muy importante. Esto fue una iniciativa del instituto. Somos conscientes que hay muy pocas investigaciones en el Uruguay sobre educación, lo decíamos recientemente, y este fondo, que como decíamos fue iniciativa del Instituto de Evaluación Educativa en su línea de promoción de una cultura de la evaluación, tiene una particularidad. En primer lugar, es el primer fondo de educación que se crea en la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación del país, un primer fondo sobre educación. Y la otra particularidad que tiene es que no es para investigar en educación, sino desde la educación. Está convocado a maestros, a maestros técnicos, a ¿En qué tipo profesores. de cosas? Bueno, en investigaciones que hacen al conocimiento y a la evaluación del sistema educativo. Prácticas de aula, evaluación de aprendizajes de los estudiantes, evaluación de gestiones de centros, todo aquello que tenga que ver con trabajar aquí. Pero no lo dejamos librado solamente a la iniciativa de los docentes, sino que también viene acompañado por una primera etapa de este fondo que es de formación en investigación. Y creemos que eso va a ser muy importante, va a aportar otra mirada a la investigación desde otra dimensión. Hoy quienes investigan no siempre son quienes están más cerca del acto educativo. Y creemos que esta nueva mirada, esta nueva oportunidad de que los docentes investiguen va a ayudar mucho a poder tener más elementos sobre el sistema. Massa, y para ir redondeando, más allá de la investigación, ¿qué pasa con los resultados? Bueno, ¿Cuál es el tiempo, verdad, entre la investigación y el tener que mostrar resultados? Bueno, yo creo que los resultados forman parte de las competencias que tienen las autoridades y de cómo dimensionen las investigaciones. Creo que por ahora nosotros hemos elaborado pocas, pero creo que se está construyendo en el país una cultura de trabajar sobre investigaciones y de darle realmente su lugar a las investigaciones que se están elaborando. De manera que creo que en la medida que tengamos investigaciones que sean contundentes, sistemáticas y que puedan hacer un seguimiento de los procesos, eso indudablemente que va a ayudar a la toma de decisiones. Creo que eso es fundamental. Y el instituto tiene ese cometido. Pero lo que sí queremos es llamar especialmente a la presentación de los docentes a este fondo, porque también esto tiene que ver con algo que hemos dicho mucho aquí y en otros programas, con el mejoramiento de la profesionalización de los docentes, la jerarquización de esta profesión que es tan importante y tan acosada desde todas las dimensiones en esta época. Desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre está abierta la inscripción para el fondo. Pueden llegar a ella a través de la página de la ANI. Perfecto. Y allí se presentan equipos de docentes. Miren qué interesante. Bien. No son individuales, son equipos. Y bueno, y esperemos que este curso y esta formación dura 2 años, tiene becas. El CODICEN beca a los investigadores que ganen estas oportunidades. Y bueno, y esto arrojará mucha luz sobre la realidad del sistema educativo. Y esperemos después que las autoridades la tomen en cuenta. Indudablemente que lo descartamos. Alex Massey, muchas gracias por acompañarnos.